de la medicina forense, cómo fue instituida en El Salvador, cómo estamos actualmente. Luego pasamos a ver quiénes eran los encargados de realizar los dictámenes periciales, es decir, los peritos, en qué consiste ser un perito, cuáles son los requisitos o su fundamento legal que se encuentra en el Código Procesal Penal. Luego vimos el resultado de las pericias, que son los informes periciales o dictámenes periciales propiamente dichos. Bien, en esta ocasión vamos a ver en esta y la siguiente clase un apartado muy importante que se ha dado a través de la historia en lo que es denominado la medicina o la jurisprudencia médica. ¿Sí? Es decir, que vamos a ver ahora la deontología médica, es decir, el deber ser de los médicos. Esta primera clase vamos a hablar sobre en qué consiste la deontología. Ay, tengo que grabar esto también, se me había olvidado. Para poder, ¿cómo se llama? Para poder determinar qué es lo que está sucediendo en la siguiente clase, que vamos a ver la malpraxis médica. Quiero ver dónde está, grabar. ¿Dónde está? Bien, ok, entonces estamos ya grabando, listos para la clase de ahora. Les decía, se trata de la deontología médica, es decir, el deber ser de los médicos. Esto nos va a servir de parámetro para la siguiente clase, que se llama malos procedimientos médicos o mala praxis. Nos va a ayudar a determinar qué es lo que sucede. Primero vamos a conocer el deber ser de los médicos, es decir, cómo debe de interactuar el médico para poder obtener pues un beneficio con su paciente. O sea, cómo es la actuación que debe tener adecuada, que debe tener el médico con sus pacientes. Y en la segunda clase vamos a ver cuando no se cumplen estas normas, qué es lo que sucede y por qué, cuándo se puede hacer una demanda, por ejemplo, en los casos de malos procedimientos médicos. Bien. ¿De qué trata la deontología médica? La deontología médica es, permítanme un segundito que me están mandando algo aquí. La deontología médica es el tratado de los deberes, ¿sí? O de las actividades propias que debe de ejercer el médico. En todas las, si hablamos de deontología en general, vamos a hablar de todos los conocimientos que se deben de tener, todos los conocimientos, habilidades, para que pueda, ¿cómo se llama? Una persona, un médico, actuar adecuadamente. Es decir, cómo se debe de conducir desde el momento en que se realiza el procedimiento de entrevista hasta que le dé el alta al paciente. ¿Sí? Entonces, este es un término que viene desde 1834 y aparece en un escrito denominado Tratado de los Deberes y la Etiqueta Profesional. Entonces, el médico lo que buscaba aquí era una orientación de cuándo tratar o cómo tratar a determinada persona según la enfermedad o patología que presenten. Lo mismo sucede en la vida actual, o sea, ¿qué es lo que estamos buscando? El deber ser, el deber adecuado de tratamiento a las personas. No vamos a hablar que le ponga el antibiótico, que le ponga eso, no, sino que la forma de relacionarse del médico, ¿cómo se llama? Con el, con el paciente. Bien, entonces, ¿cómo lo vamos a enmarcar? ¿Sí? En primer lugar, dice, para que nosotros tengamos un adecuado tratamiento, una adecuada relación con el paciente, una convivencia adecuada, es necesario contar con otras dos ciencias o normativas,
que son la moral y la ética. Acuérdense, moral y ética. La deontología depende de la moral y de la ética. ¿Y en qué consiste? La moral son todas aquellas normas que nosotros aceptamos para poder convivir, ya sea de forma individual como en forma colectiva o dentro de la sociedad. Entonces, en este caso, la moral médica se trata de todas aquellas actividades que estaría realizando el médico con los pacientes, con las enfermeras, con los familiares, con los enfermeros, para que no me lo vayan a tomar a mal, ¿verdad? Con los enfermeros, con las enfermeras en general, con los laboratoristas, con los camilleros, con los otros médicos. Entonces, son esas normas que aceptamos nosotros de convivencia en una forma adecuada. Mientras tanto, la ética es como algo más filosófico, algo más idealista, es algo como el deber ser. O sea, pongamos un ejemplo, cuando nosotros comemos, tenemos normas para utilizar los cubiertos. ¿Sí? Moralmente nosotros comemos con los cubiertos, no utilizamos la mano. Pero que yo sepa agarrar adecuadamente el tenedor, la cuchara o la, ¿cómo se llama? O el cuchillo, eso depende ya no de la moral, porque la moral lo que me está dando es que yo debo de utilizar eso, la convivencia me dice que debo utilizar un cuchillo, un tenedor, una cuchara. Ahora, la ética, en este caso del buen comer, lo que me estaría dictando es qué cuchara voy a utilizar. Si cuchara grande, mediana, honda, cucharita, si se trata de un cuchillo largo, corto, con sierra, si se trata de un tenedor largo, corto, ¿sí? ¿Con qué ocupo para una carne? ¿Qué tipo de tenedor? ¿Qué ocupo para la ensalada? ¿Qué tipo de tenedor? ¿Qué ocupo para el resto de la alimentación? Si han tenido alguna oportunidad de ir a un lugar, van a ver que nos ponen a veces 2 cuchillos, 2 tenedores, una cuchara, una cucharita. ¿Para qué se ocupa eso? De eso se encarga la ética, es decir, de lo ideal, pues, de lo ideal que nosotros estaríamos enmarcando para poder relacionarnos. No importa, ¿verdad? Porque nosotros a veces podemos incluso hasta comer hasta con las manos sin ningún problema. Bien, de esta situación de la ética, del deber ser, del idealismo, de la atención de los pacientes, surge otro concepto que se llama bioética o ética de la vida. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es relacionando la ciencia biológica o las ciencias naturales para poder tener una adecuada atención en la vida. ¿Sí? Permítame un segundito. Sí, perdón por disculpas ahí el caso, son cosas y gajes del oficio. Bien, No se entonces, preocupe, doctor. mande. Ah, No se perdón. preocupe, doctor. Ah, no puse el micrófono. Ah, hola, hola. Hoy sí. Hola, 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 No, hola. doctor, que no se preocupe, doctor, le decía. Ah, ok. Bueno, sigamos. Entonces les decía que actuando de esta forma, la bioética es la ética aplicada a la vida, es decir, el idealismo que nosotros vamos a tener que para poder relacionarnos, los médicos en mi caso. Entonces, permítame un segundito que están dando un reporte de que acaba de temblar, ¿verdad?
De hoy por la tarde puede ser el presente. Entonces les decía que para hacer un estudio superior, entonces eh, hay ciertas normas eh, o pautas que nosotros debemos de seguir. Entonces, no solo, como les decía, es el actuar del médico con el paciente, sino que también el médico con las otras relaciones, con los familiares, con el personal de enfermería, con el personal de laboratorio, con los camilleros, con todo el personal del hospital o de la clínica en la cual está interactuando, incluso hasta con secretarias, con los administrativos, y para que no exista ningún problema. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede cuando ya estamos nosotros avanzando en un tratamiento, o sea, en una relación médico-paciente? Entonces, aquí lo que tenemos es una serie de situaciones como en los casos. No, ya existe una normativa, ya hay una ley que enmarca a todos los médicos, o sea, los derechos y obligaciones de los médicos y los derechos y obligaciones de los pacientes. Entonces, con estos dos vamos a enmarcarnos, porque también el paciente puede abusar de la atención. Hay cuestiones, y me voy a adelantar un poquito, hay cuestiones en las cuales no es posible poder salvar las vidas de las personas. Pueden llegar en un momento de una fase terminal de una enfermedad o con una lesión grave, un atropellado, un baleado, el cual se ven afectados los órganos vitales, y el médico la única obligación que tiene el médico es de poner todos sus conocimientos, todas sus habilidades, toda su experiencia, toda su buena voluntad para tratar de recuperar la vida de la persona, o sea, de rescatarlo. O sea, los médicos no tienen la obligación de salvar a todas las personas porque no se puede. Sería una utopía, o sea, no, algo inalcanzable, ¿sí? Entonces, debemos de marcarnos en esta situación, ¿ve? La bioética surge para que no existan problemas entre la relación entre el médico y los pacientes. Y cuando hablo de los pacientes me refiero también a sus familiares, porque algunas veces los que demandan más son los familiares, son los que piden. A veces el paciente puede ser que esté inconsciente o desconozca su estado, y entonces tiene que ver a los familiares o velar por él para ver cómo puede salir adelante. Entonces, estas son las situaciones que se enmarcan o que estamos como médicos pendientes de la situación. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Hay ocasiones en las cuales se presentan algunos casos que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, en el marco de reflexión e investigación interdisciplinaria sobre los desafíos a raíz de los progresos técnicos y médicos. Bien, ¿qué es lo que sucede en el primer punto? Lo que sucede es que muchas veces los pacientes o los familiares, que hoy con el internet y con Google y con todo y con la inteligencia artificial, pues consultan y quieren que se les trate en iguales condiciones. Pero nosotros no tenemos las mismas condiciones que los hospitales de Europa o Estados Unidos. Incluso aquí mismo en Centroamérica pueden haber hospitales de mejor calidad. Incluso en El Salvador puede ser que los hospitales privados o los hospitales nacionales o semiautónomos tengan uno o no tengan aparatos o tengan mejores aparatos o más actualizados. Entonces la gente llega exigiendo
que se le marquen eso. Entonces, esas son como contradicciones porque no estamos al alcance. En una ocasión, yo voy a comentar, uno que fue mis tutores, que nos encontramos y platicando, es cuando me habla de que yo era forense, entonces él me dice que tuvo una experiencia con un paciente al cual no se dejaba poner sangre. Por su religión, no quería que se le pusiera sangre y exigía que se le colocara un sustituto de la sangre que él había visto, que existía en no sé dónde, pero en El Salvador no existe. Entonces, no se compra ese tipo de medicamento, entonces no le podemos aplicar algo que no existe. Entonces, la demanda que podría poner no es contra el médico, sino contra el sistema de salud, que ya sería mucho más grande. Es como que nos quejamos a veces que vamos a pasar consulta y no nos dan un medicamento adecuado. Es porque el médico receta lo que tiene la farmacia en ese momento y tal vez no sea suficiente para poder suplir las necesidades o el medicamento adecuado que necesita comprar o tener en ese momento. Segundo, métodos de análisis que ayuden en los casos de toma de decisiones. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer ante un problema? ¿Cómo lo vamos a manejar? ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Que nos mejoren los sistemas de salud, que se contraten mejores médicos, que se contraten más médicos, que se contraten más enfermeras, más camilleros. ¿Qué es lo que está fallando? Que se compre otro tipo de medicamentos porque ese no está pegando, es de mala calidad, etcétera. Eso es lo que vamos a ir analizando poco a poco. Igual vamos a ir viendo si es necesario construir más hospitales o no. La inversión que lleva un hospital no es como hacer una casa y hacer sus conexiones de agua, luz, ventanas y puertas, pisos, techos, sino que va más allá. Lleva una serie de canales por donde deben de pasar tubos que llevan oxígeno, nitrógeno, cualquier otra sustancia. Las habitaciones tienen que ser diferentes, los pisos de determinado material, las orillas deben de protegerse para que no se queden restos de basura en esos lugares. Si ustedes van al hospital van a ver que, bueno, no todas las áreas, pero por lo menos en la sala de operaciones no hay esquinas. Se evitan esa situación, cómo limpiar los techos, cada cuánto tiempo, etcétera. Entonces se necesita o tenemos adecuado equipo y personal para realizarlo, pues esas son siempre las curiosidades que hay que vencer. Una búsqueda normativa del deber ser en el ejercicio profesional. Igual debe de prepararse a todos los médicos desde que son estudiantes de medicina para que sean gente de cambio cuando lleguen sean graduados y sean médicos generales o especialistas, pues no se pierda esa vocación y la preparación igual debe de ser ahorita para todos de la mejor calidad porque depende de eso la salud de muchas personas. ¿Qué es lo que está sucediendo? Ustedes ven, ahorita tenemos un problema y ese problema con la salud, o sea, no se están contratando a algunos médicos internos y residentes, o sea, no sé por qué es el motivo realmente, pero las universidades deben de pelear porque sus educandos, o sea, tengan o por lo menos las mejores notas, porque dicen que no pasaron el examen, ¿verdad? Que la preparación sea adecuada para poder solventar los filtros que se tienen para obtener una plaza. ¿Sí? Entonces, todo esto nos lleva ¿cómo se llama? A que a través de la moral y la ética y de la bioética en general podamos tener mejores médicos y cuando me refiero no solo al hecho de médicos, cuando hablo de la medicina, hablo de mejores médicos, de mejores profesionales o paramédicos como podrían ser enfermeros, enfermeras, camilleros. No solo es así, vea, cuando se trata de una contratación para un personal por ejemplo, un camillero, pues que no sea cualquiera, que debe tener cierta cultura, no solo por el hecho de ¿cómo se llama?, de que va a manejar la camilla, sino que también
debe de ser alguien que sea humanitario, respetuoso, un motorista, no solo porque va a conducir y que va a tener la oportunidad de poner una sirena y que se va a ir con la sirena encendida, ¿verdad? Para que le den paso. Hay condiciones para las cuales el uso de la sirena. Incluso los tonos de la sirena son diferentes para ver el tipo de emergencia que está llevando en ese momento a la ambulancia. ¿Sí? No es porque yo quiero, porque voy tarde, ya voy a salir, o porque quiero ir a comer, entonces voy a poner la sirena para que se paren los carros y me den permiso de pasar y no llevo pacientes. ¿Sí? Incluso pueden comer, a la hora de manejar, se pueden cometer imprudencias y no solo porque llevo sirena abierta, sino que también debo de manejar a la defensiva. Existen una serie de cosas que hay que tomar en cuenta. Bien. Entonces, esto lo vamos a reunir en tres grandes principios, ¿sí? Principios o valores fundamentales, preguntitas de examen. Primero, el respeto a la persona humana. A él nos debemos a las personas. Segundo, la protección de las personas en concreto. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo es que lo vamos a respetar desde el punto de vista médico, sino que como ser humano, ¿sí? Sin utilizar, ¿cómo se llama? Frases denigrantes o desagradables. ¿Sí? Aunque por mi convicción yo no tenga, o sea, tengo una misoginia, por ejemplo, entonces que no soporte o tenga odio hacia las mujeres, pero igual, o sea, mi respeto para estas personas, porque se convierten en un ser que en este momento está pasando un sufrimiento que de nosotros estamos para aliviarlo. ¿Sí? O porque es un niño, o porque es un indigente, o porque es de determinado partido, agrupación, o porque es del Paso, porque es de la Alianza o del Águila, no importa, ¿sí? Igual para todos. En los casos de la guerra, los médicos deben de dar un tratamiento, por lo menos, para salvarle la vida a las personas, no importando ¿sí? Que hayan sido guerrilleros o del ejército o de uno u otro bando. ¿Sí? Esto se trata de obtener con forma humanitaria y preservar la vida. Y tercero, respeto y promoción de la vida humana en sí misma. Y este es uno de los principios fundamentales de la deontología médica y de la bioética con respecto a los abortos. O sea, el respeto y la promoción de la vida humana. O sea, se ha discutido mucho, se ha llegado incluso a la conclusión que el feto, el bebé que está dentro de la señora, pues es un ser diferente. ¿Sí? Es como, en términos, aunque parezca así un poco feo, pero es como que tuviera un parásito y se está alimentando de la madre realmente, pero es un ser independiente, tiene su propio corazón, sus propias, todas características particulares de ese ser. Entonces, desde el momento, como lo dice nuestra constitución y todas nuestras normas y códigos, desde el momento de la concepción. Entonces, aquí entran muchas variables o muchas situaciones que hay que tomarlas en cuenta. Bien. Repitiendo, bioética, lo que el interés primordial es el respeto y la promoción de la vida humana y de las personas dentro de los aspectos médicos. O sea, no decir va, que porque este es indigente no le voy a dar atención, o porque sea de determinado género, o porque no tengo deseos y para eso estudió, ¿no? Entonces, son cuestiones en las cuales debe de enmarcarse y estar consciente el médico. Bien, ¿cuáles son los fines entonces de la bioética? En primer lugar, es el respeto de la vida humana, ¿sí? Desde el punto de vista objetivo, y es quizás el principal punto de actuación, el respeto a la vida humana en general, no importando quién sea, hombre, mujer, anciano, niño, eh, de, de la comunidad LGTBI,
o de lo que sea, de lo que ustedes quieran poner, blanco, negro, no importa, sino que es el respeto a la vida humana en general. Y segundo, el principio de autodeterminación de la persona que remite el dominio de la subjetividad y es esencial en la ética. ¿Qué quiere decir esto? Que también la persona tiene derecho, ¿sí?, a poder decir, pues yo no considero, yo no creo, no confío en ese médico, ¿sí? O a escoger, a veces no se puede. Cuando uno va a un hospital con una emergencia, lo tiene el médico de turno, pero usted tiene todas, si tiene las posibilidades, tiene todo el derecho a decir, no, yo me voy a una clínica particular, voy a ir, usted escoge el médico. Entonces, ese es el principio de determinación de la persona. No es un libre albedrío, sino que conociéndola, que teniendo un primer diagnóstico, puede también pedir una segunda opinión, ¿sí? Eso es lo que nosotros estamos determinando a través de esto, a través de la deontología. Bien, entonces este señor monje enumera 5 valores fundamentales, ya después se los voy a poner más fácil, ¿sí? Primero, la dignidad de la persona y de su vida, ya lo hablamos. El bien personal de la salud, es decir, vamos a buscar ayudar a esa persona, no, ¿cómo se llama? No alterar las situaciones. Hay casos en que hay que hacerlo, hay que hacer un mal, digamos, para obtener un mejor bien. En los casos, por ejemplo, de amputación. Entonces, quisiéramos salvarle la pierna, el brazo, el dedo, lo que se le va a amputar, pero a veces no se puede. Entonces es preferible mejor hacer un muñón a determinado nivel que pueda utilizar posteriormente una prótesis a que se le vaya a gangrenar o vaya a sufrir alguna complicación o sangramiento, ¿sí? Entonces viene un beneficio por un mal, un mayor que hace un mal por un mejor beneficio. El principio terapéutico que nos pone una serie de tratamientos a realizar, el médico debe de explicarle a sus pacientes qué es lo que se le va a realizar, cómo se le va a realizar, qué medicamento le va a aplicar, le puede dar información sobre eso, no solo recetarle, sino que hacerle ver los pros y en contra de alguna situación. La libertad y responsabilidad del enfermo y del médico, es decir, también el médico puede rechazar a un paciente. O sea, por ejemplo, como les decía en la clase, un poco riéndome, en una emergencia como médico yo la puedo atender, me recuerdo de algunas cosas, atender, yo podría atender un parto, una situación en, ¿cómo se llama?, en la calle, una persona que se esté ahogando con una cosa en la boca, asfixiando, ¿sí? Entonces yo podía intervenir o ayudarle, todavía recuerdo, los primeros auxilios hay que darle. Porque mi especialidad ya no es esa, sino que es ver muerto, pues no le voy a decir, espérese a que se muera para que yo lo atienda, no puedo ser, ¿verdad? Primero soy médico y debo de respetar eso. Y no importa que sea un niño, un hombre, mujer, anciano, lo que sea, voy a tratar de ayudarle. Ese es el principio deontológico de la medicina. Y luego el valor de la solidaridad social, es decir, que si una persona se ve afectada, o sea, cómo va a contaminar a las demás personas, entonces yo debo reportarla, debo hacerle bien a él, comentarle cómo está su situación, el caso de cómo transmitir una enfermedad, ¿sí? Póngale que se trate de una enfermedad de transmisión sexual, pues darle las recomendaciones necesarias pensando en la sociedad, que este puede contaminar a otra pareja y la pareja, esa pareja que tiene, puede tener por ahí un amigo o amiga y lo puede contaminar y así es como se van haciendo los problemas. Entonces, estas son situaciones que se tienen que manejar con toda discreción y con todo respeto. Bien. Ahí. Bien. ¿Cuáles son los principios generales, ajá, que se deben de tomar en cuenta? Primero, el principio de beneficencia. Actuar siempre en beneficio del enfermo de una perspectiva paternalista o protectora, aunque esto ya cambió, ¿sí? Pero la idea es esa. El médico puede ser comparado con un padre de familia, ¿verdad? Y debe de buscar la mejor situación o el mejor beneficio
para sus pacientes. Más sin embargo, en el principio de autonomía, dice, es la autodeterminación del enfermo frente al médico y donde el consentimiento del enfermo constituye una pieza esencial para la licitud del acto médico. ¿Qué quiere decir esto? Que también el paciente, el enfermo, tiene derecho, tiene autonomía de decidir, o sea, puede cuestionar al médico y decirle, el médico antes le decía, mira, te vamos a operar. Ahora el enfermo puede decir con autonomía, ¿por qué? Ah, y le explican, es que mira, pasa esto y esto. No hay un tratamiento secundario, no hay otra forma. Y si me dan medicamentos, no es necesario llegar a una operación. O esta operación me la pueden hacer por la paroscopía, o me van a abrir todo, o qué consiste la operación. Pero eso el médico se ve ahora en la necesidad de obtener el consentimiento del enfermo cuando se realizan ciertos procedimientos. Hay ocasiones en que es necesario colocar un medicamento, uh, digamos, de vida o muerte, y entonces, les voy a contar una anécdota cuando, bueno, mi papá tuvo un problema con su mamá, entonces a mi abuela la metieron, estaba hospitalizada, no me acuerdo si era mi abuela o mi tía mayor, pero la cosa es que estaba hospitalizada y entonces en esa época pues todavía no teníamos celulares y yo empezando a estudiar medicina, primer año, algo así, y y yo iba para Santana y tenían sí, mi tía era, mi tía, la hermana mayor de mi papá, hospitalizada. Entonces, cuando más me dijeron, pues agarrar un bus, en esa época no teníamos ni carro, era un bus, llegar ¿cómo se llama? Al hospital, ya me pasaron, ya vi a mi papá, y cuando veo a mi papá todo pálido, le digo, ¿qué le pasó? Es que tuve que tomar una decisión. El médico salió y me dijo que necesitaba aplicarle este medicamento sí o sí, y si no, se moría y puede ser que tampoco le resulte. ¿Y qué le dijo? Que se la aplique. ¿Sí? Entonces, bueno, mi tía vivió mucho más tiempo, ¿vale? Le salvó la vida. En ese momento son momentos críticos, a veces ni se puede pensar. Bien, el principio de benevolencia, derivado del respeto al paciente y al que protege de cualquier daño que derive de la atención médica. Es decir, que el médico debe ser responsable de todas sus acciones y omisiones. Si yo hago o dejo de hacer algo, debo de ser responsable por esa acción u omisión, ¿sí? Y eso lo sabe el médico, o sea, y ahí es donde proviene la malos procedimientos, bueno, la responsabilidad profesional médica ante malos procedimientos. El principio de confidencialidad. Aquí lo que vamos a ver es que nosotros como médicos sabemos muchas cosas, preguntamos una gran cantidad de cosas, pero no andamos divulgándolas, ¿sí? Preguntamos de los antecedentes, de la vida sexual, de cuántas parejas tiene, a hombres o mujeres, a todo, hay que saberlo todo, pero no andamos con el chambre de un lado para otro. O que si tiene alguna enfermedad, pues tampoco la vamos a andar divulgando. ¿Sí? Entonces, eso siempre debe existir, el famoso secreto médico debe estar conmigo. El principio utilitarista busca el mayor bien para el mayor número de personas. Acuérdense, estamos dentro de una sociedad, la medicina pública trata de eso, de ver eh, cómo el ser humano se desarrolla dentro de esa comunidad y entonces vamos a ver que esta enfermedad o esta situación no afecte no solo a esta persona, a su familia, a sus vecinos, sino que a la comunidad entera. El caso de las pandemias. Entonces, el médico debe reportar en cualquier momento que está viendo que se están elevando ciertos casos o ciertas muertes en particular y debe de salir adelante con estos problemas y empezar las medidas de prevención en estos casos. O sea, el uso, por ejemplo, de las mascarillas, por cuánto tiempo lo íbamos a utilizar, en qué área lo íbamos a utilizar, el lavado de manos, que son cosas sencillas que nosotros debemos de realizar, pero debemos de
y hacer énfasis en eso, ¿sí? ¿Cuántas veces nos lavamos las manos? Igual el odontólogo, ¿cuántas veces debe recomendar? Eh, Después de cada comida debe cepillarse los dientes. Después ahí andamos, va con caries, con mal aliento, cualquier otra situación, y se me pregunta, ¿usted se cepilla los dientes? Sí. ¿Cuántas veces? Una vez al día. No, es después de cada comida, como mínimo. ¿Sí? Bien, el principio de universalización que propone siempre a la persona como fin y nunca como medio. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos por la persona, no vamos, estoy hablando y quizás idealmente, que son los principios, no vamos buscando plata. Hace poco acabo de ver un caso de un médico, o sea, ahí anda en el internet que se está conmemorando no sé cuántos años que se realizó una operación de corazón abierto gratuita. O sea, el mejor cirujano en Europa, un maestro le escribió y le planteó la situación y le dijo que ayúdenme. Y él le dijo, véngase. Y lo programaron y todo, se hizo la operación 23 horas, porque aparece una fotografía en la cual está el médico todavía viendo uno, analizando unas cosas en un monitor de un aparato médico, el asistente está, ¿cómo se llama? Ya cansado, o sea, el médico ayudante tirado en el suelo de la sala de operaciones, el paciente con tubos y todo eso, ¿sí? Y todavía sigue 23 horas de estar operando y le salvaron la vida. Entonces son cuestiones, como lo digo, de ética, de moral, de bioética, ¿sí? Del deber ser de los médicos. Principio de igualdad, indignidad y valor de todas las personas humanas, es decir, todo visto como seres humanos. Aquí no debería existir, ¿verdad? Si hay billetes, no hay billetes, si es indigente, si no es indigente. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Lo que vamos a buscar es reparar las lesiones o los problemas médicos que tiene para restaurar su salud y que se vaya de alta. Si se va hospitalizado, en iguales condiciones, tiene derecho a todo, a su cama, a su alimentación, a su suero, a todo como cualquier otra persona, no importando quién sea. Y el principio de justicia y equidad que compensa el utilitarismo primando la ayuda a los menos favorecidos y en general el respeto a los derechos de terceros. ¿Qué quiere decir? Esto nos está llevando a nosotros a enmarcarnos en las situaciones tales como pues tanto tienes, tanto vales, no puede ser así, sino que todos debemos de estar bajo el mismo parámetro en los hospitales, por lo menos los hospitales públicos, los privados es diferente porque se cobra, el que puede pagar lo que bien, ¿sí? Pero también hay que tener, ser conscientes de estas situaciones y que se necesitan muchas veces mayor cantidad de camas, mayor médicos, mayor laboratorios, lo que sea, y que a veces el médico se queda corto con esa situación que no puede eh, salir adelante y que no corresponde a él, sino que a los mismos sistemas de salud que tenemos. Bien, ahí está lo vemos. Bien. Entonces, todos estos principios lo que nos hacen es tener unos parámetros de dónde vamos a salir, cómo vamos a actuar, cómo vamos a interactuar, cómo vamos a relacionarnos entre los pacientes, entre los mismos médicos, con el personal colaborador, laboratorios, camilleros, enfermeros, enfermeras, hasta con las personas que hacen la limpieza. Porque si ustedes se han dado cuenta, el tema en que se trapea en los hospitales es muy diferente. Se ocupan grandes cantidades de desinfectantes, de preferencia antibacterianos, para poder evitar que se, ¿cómo se llama? Se realicen contaminaciones. A la sala de emergencia ya muchos heridos, hay gotas de sangre, hay vómitos, hay gente que se defeca, que se orina, entonces deben de estar constantemente limpiando. Y eso lleva grandes cantidades de desinfectantes. Y no vamos a comprar el desinfectante y decir, bueno, compremos un galón
y de ese galón saquemos 3, hagamos 3 puchitos y lo llenamos de agua. No funciona, entonces ¿qué estamos haciendo? Es diluyendo. Entonces, lo que estamos buscando es que las personas puedan sobrevivir de una forma adecuada. Bien, esto nos lleva ya entrando en general a la deontología médica, ajá, como el conjunto de normas que deben respetarse en el ejercicio de la profesión, en este caso el de la medicina. Entonces, cuando se cometen ciertas alteraciones, entonces vamos a los diferentes códigos, ahí hay sanciones que pueden ser administrativas o sanciones que pueden ser civiles o penales, dependiendo de las leyes, reglamentos o códigos, cómo lo determinan. O sea, siempre hay una sanción administrativa, que suspensiones en eh, días laborales o suspensión de trabajo, despido, destitución o pago monetario, que sería lo civil, o cárcel, que sería lo penal. Entonces, todo esto va asociado. Bien, un poquito sobre los orígenes de esto, de dónde viene. Entonces, ¿se acuerdan que lo mencionamos en la clase de la historia? El código de Hammurabi, en el cual empezaron a decir cómo debería de actuar el médico en las diferentes situaciones. Entonces, ahí regulaba las cuestiones médicas, la atención, cómo debería ser la atención para los esclavos, para las demás personas, qué pasaba cuando se moría un esclavo, si tenía responsabilidad o no el médico, y si había que pagarle por la muerte del esclavo al dueño de ese esclavo, etcétera. Entonces, el Código de Hammurabi es uno de los primeros documentos en el cual se da la deontología o el deber ser de los médicos. Luego, ¿se acuerdan? Vimos el otro, que se trataba del juramento hipocrático, en el cual da una serie de principios, que más o menos me acuerdo, ¿verdad? Juro por Atenea, Apolo, no me acuerdo quién más, o sea, y empieza a decir una serie de situaciones que va a colaborar siempre con la educación de los discípulos, es decir, que va a preparar a otros médicos, que no debe existir el celo profesional, sino que al contrario, como una hermandad, nos debemos de ayudar todos, pero a veces no existen esas situaciones. Segundo, que debo de cobrar lo justo. Tercero, que no iba a provocar abortos, que no voy a dar veneno, ajá, y que siempre voy a tratar de poner todos mis conocimientos, habilidades, experiencias para el bien del paciente, no para matarlo, porque esa finalidad no es parte de la medicina, ¿sí? Hay algunos que pueden dedicarse a esas situaciones, pero no es lo correcto. O sea, tal vez ustedes oyeron mencionar, ah, ha evolucionado todo esto, pues los casos de ah, la eutanasia, en los cuales están, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Han existido personas, médicos, que se han encargado ya tanto de hacer abortos como de dedicarse a la eutanasia. El doctor Muerte, que aplicaba una serie de inyecciones y la gente iba paulatinamente, se iba durmiendo, como la inyección letal que colocan a los convictos como pena de muerte en algunos lugares. Bien, digamos. Um, Aquí están otros, de todo esto ya lo habíamos visto anteriormente, la caraza samita. Entonces, aquí lo que ah, indican o siguen exponiendo sobre aspectos de la ética médica. Asap, un médico hebreo, aquí lo que él hace una especie de juramento como el de Hipócrates, ajá, pero este es desde el punto de vista religioso relacionado al ejercicio de la profesión médica. Maimónides, que es otro médico, que tiene la plegaria de Maimónides, y que se emplea como una guía para alcanzar las mejores cuotas de eficiencia y dedicación.
ahí hablaba sobre cómo el médico debía de estudiar, cómo debía prepararse, quiénes tenían derecho a subir a niveles superiores, cuándo se iban. No es como ahora, ¿verdad? Que tenemos una carrera y que está programada para 5 años, idealmente, pero si nosotros pasamos nuestra materia, porque lo mínimo que nos piden es 6, si nosotros pasamos, qué bien, pero si nos realizan una práctica, entonces, y si no, no podemos solventar el problema que se nos está presentando, entonces ese 6 queda en duda, ¿verdad? Aunque hayan pasado ahí raspadito, vamos a pelear, que tengo derecho al 5.99, póngame el 6. Ajá, entonces más que un requisito. Entonces en estos casos, la medicina se trataba de por experiencia. Entonces la carrera podía durar 15, 20 años, siempre siendo un discípulo y nunca me soltaban para que yo trabajara solito, ¿verdad? Pusiera mi clínica, por decirlo así. Bien. Hasta el final, esto sí me interesa, cerca del siglo XV, ajá, llega el principal texto donde ya se tiene determinado como en una forma ya ah, establecida, y es el Código de Percival, Código de Percival, ¿sí? De Tomás Percival. Entonces ya en el libro él explica, ya, esta sería una muy buena pregunta, el Código de Percival, ¿sí? Publicado en el siglo XIX y marca la división entre los códigos históricos y los actuales. Es decir, que el Percival fue como el final de la historia y el inicio de la contemporánea. Entonces ahí está marcando, quitó todo lo religioso, se acuerdan los juicios de Dios y todas esas situaciones para ver cómo realmente debería de actuar el médico. Entonces, el código de Percival se convierte en el primer código deontológico propiamente dicho. ¿Sí? Preguntita de Tam, código de Percival. Entonces, aunque contiene los mismos ideales, el espíritu y los valores deontológicos de los juramentos, de la plegaria, de todo eso, de todos los aspectos históricos, los filtró, los pulió y determinó. Es lo que actualmente estamos, con lo cual actualmente se está trabajando. ¿Sí? Bien. Para eso, para llegar a todo eso, se fueron haciendo una serie de conclusiones y se fueron realizando eventualmente una serie de asambleas que llevaban a declaraciones para poder hacerlo universal. Es decir, que todos actuáramos bajo la misma actividad y conociéramos de todo eso. Entonces, eh, posterior a la guerra, esto se volvió más popular a la Segunda Guerra Mundial porque durante la guerra se le atribuyen a los nazis una serie de atrocidades que hacían con todos con todos los judíos, ¿verdad? Que eran como conejillos de India y se hacían una serie de experimentos. Entonces, a partir de 1947, que se empezaron a realizar ciertas situaciones, en primer lugar salió sobre la experimentación humana. Cuando alguien se necesita comprobar un medicamento o cuando se necesita saber la eficacia, cualquier otra situación, qué tan efectivos son. Entonces, ¿cómo se iba a determinar esta situación? Se hacían experimentos en ratas, conejos, ¿sí? Pero no en humanos. Entonces, en esa época sí se empezaron a hacer, ¿no? Experimentos en humanos. Entonces, para realizar todo eso, ya hay una serie de pautas o mecanismos que se deben de cumplir o realizar con la idea de no alterarla. Primero, que un paciente que va a participar en un proyecto de investigación debe estar consciente que puede tener consecuencias. Aunque le paguen, aunque diga, pues le vamos a dar, ¿qué? $100 por participar 2 días tomando esta pastilla y ver qué efectos tiene. Sí, pero y posteriormente de eso, y si le deja un daño renal que no se va a manifestar en este momento, de todas estas situaciones nos han llevado y aquí han existido una
¿cómo se llama? De asamblea. La Declaración de Ginebra en 1948, ajá, el Código Internacional de Ética Médica en 1949, ¿sí? Que son uno como continuación del otro, que ha ido reformando. La Declaración de Helsinki, Guía para la Investigación en Seres Humanos, la Declaración de Sydney en 1968, Principios de la actuación del médico en el diagnóstico de muerte, o sea, ¿cuándo es que una persona la vamos a declarar muerta? ¿Por qué la vamos a declarar muerta? Y ahí salieron también las pautas para que las personas sean veladas. Se estima que por lo menos 12 horas deben de ser veladas, ¿sí? Y existía lo de la famosa campanita, ¿verdad? Que enterraban a algunas personas y les dejaban ahí un alambre conectado a una campana por si estaban vivos, que alaran ese alambre o esa cuerda y sonaba la campana, entonces indicaba que se había movido, que había supuestamente muerto. ¿Sí? La Declaración de Olo en 1970 sobre el aborto. ¿Sí? Entonces, y de eso se han hecho muchos, imagínense desde cuándo viene, más o menos 1945. ¿Sí? Entonces, todo lo que ha pasado, 75 años más o menos, de lo que ha pasado, y que han existido una serie y cantidad. La Declaración de Tokio en 1975 sobre la tortura y otros tratamientos o castigos degradantes, inhumanos o crueles. Lo último que ha salido es en el 2016 y se reformó en el 2000, hace poco, todavía no ha sido publicado, el protocolo de Estambul, que es sobre tortura y otros tratamientos denigrantes, ¿sí? Y el protocolo de Minnesota, que habla sobre abusos policiales y todas esas situaciones. Entonces, todo eso debe tomarse en cuenta para poder actuar. Nosotros nos vemos involucrados como médicos y ustedes se van a ver involucrados como parte del derecho, porque deben de hacer cumplir las leyes a los médicos. Bien, Declaración de Hawái sobre los derechos de los pacientes, ¿sí? La Declaración de Bruselas sobre el trasplante del embrión. O sea, cuando el ser humano empezó a jugar a ser Dios, ¿verdad? A hacer experimentos y a trasplantar, ¿verdad? Hay algunos seres humanos, perdón, hay algunos seres, por ejemplo, que no sé si ustedes han oído en alguna ocasión que hay una especie de salamandra en México, que se llama ajolote. El ajolote es una salamandra que tiene la capacidad de reconstruir. Si le quitan una patita, a los 2 meses le salió otra patita. Si se le corta la cola, le vuelve a crecer la cola del tamaño que te lo tenía antes. Y entonces se están haciendo estudios de eso. Entonces el ser humano ha entrado como a experimentar que debe ser Dios y ha realizado trasplantes y ha realizado una serie de cosas que sí están buenas, no las vamos a negar. Por ejemplo, familias parejas que no pueden tener familia, por lo que sea, existe la famosa inseminación artificial, ¿sí? O implantación de óvulos. Incluso se pueden hasta escoger actualmente cuál es el mejor espermatozoide y el mejor óvulo para que se desarrolle, qué características tiene desde el punto de vista genético. Pueden decidir que el próximo bebé, qué quiere que sea, niño o niña. Entonces lo pueden ahí alterar desde el punto de vista bioquímico, estructural, y pueden hacer cambios en el ADN y alterar todo eso. Entonces, para todo eso debe existir ciertos reglamentos. Hay ciertos reglamentos o ciertas situaciones que nos enmarquen a todos como especialistas, ¿sí? No meterse. Miren, el primero, ¿se acuerdan? Hubo una oveja, no me acuerdo cómo se llamó, que se empezó a hacer lo que el hombre siempre ha querido, ¿va? Duplicar el ADN y hacer otro ser humano. Entonces, un clon, ¿va? Vamos a tener más adelante la posibilidad de tener un clon, otro ser humano igual a nosotros. Actualmente lo que se está haciendo es que en algunos lugares
se recolectan, ¿cómo se llama? En los bancos de semen y en los bancos de ovarios y todo eso se recolectan y se seleccionan los mejores óvulos, los mejores espermatozoides y le preguntan, ¿verdad? Cuando va a ser una inseminación artificial por donación de semen, para empezar tiene que ser bajo confidencialidad. Entonces, como lo quiere, mire, el dueño de este semen, ojos rubios, ojos, pelo rubio, ojos azules, blanco, moreno. Esas son características que se deben ir llevando y ir determinando poco a poco. Entonces, para eso siempre existen constantemente la medicina como el derecho están en constante evolución y se está teniendo muchos aspectos que revisar y existen asambleas, existen declaraciones, conferencias, principios para poder actuar de una forma adecuada y quedamos enmarcados en todo eso, así como hay en las diferentes otras actividades una serie de procedimientos para poder corregir o actuar. O sea, no es necesario que se los aprendan todo esto, son ejemplos nada más, ¿sí? Ah, como dice la Declaración sobre la Independencia y Libertad del Médico en 1968, que daba la pauta, qué es lo, hasta dónde podía llegar, cuándo el médico podía determinarse como incompetente, aunque tal vez no sea la palabra, sino que no relacionado con su especialidad. O sea, no le vamos a exigir, póngale, que en un parto desafortunadamente fallezca el bebé, pero fue atendido en una emergencia, ¿qué? Por una persona que no era médico o un médico general o que se dedicaba a otras cosas, como en mi caso, como yo les digo, yo puedo atender un parto, me acuerdo todavía que es lo que hay que hacer, la maniobra que se realiza, la rotación que hay que darle al feto, y los pasos que se deben de seguir, pero no como lo hace un ginecobstetra, y como lo hace en la calle, que sería una emergencia, o como se puede hacer en un hospital
aborto sistémico, ya había tenido un bebé, pero en este segundo bebé presentó complicaciones y aparte de eso, el feto era anencéfalo, es decir, no tenía cerebro. Entonces, pedían que se le provocara un aborto. Y ningún médico se iba a someter al aborto porque a realizarlo porque lo podían llevar preso. O sea, no había indicación médica precisa para salvarlo. O sea, que no tenía cerebro y que iban a hacer y que se iba a morir horas o minutos o un día, 2 días después de haber nacido porque no tenía cerebro. Sí, pero no podemos llegar a tomar tantas decisiones. Entonces, se mandó, se hizo un estudio, hice el colegio médico, medicina legal, entonces los abogados ya nos pasaron todo eso y se llegó a una conclusión que hasta el momento en que presentara una complicación médica, ¿sí?, se iba a realizar un aborto, pero que mientras tanto que se dejara evolucionar. Entonces, si dijéramos así, ¿verdad? Que porque es anencéfalo, o sea, a cuántos con ese pretexto, pues tiene que justificarse a través de radiografías, ecografías, ultrasonido, etcétera, cómo está el feto ahí adentro, ¿sí? Pero en este caso, o sea, vamos a tomar la decisión nosotros de matar, porque no hay otra expresión, o de sacárselo por A o B motivo, o que diga, mire, en casos de violación, pues sí, hay una denuncia de que fue violada, todas esas cuestiones tienen que tomar en cuenta. Es como cuando pierde usted un celular, ¿va?, y quiere que se lo pague la compañía, entonces va usted a la compañía de teléfono y le dice, mire, me robaron el celular, tengo un seguro. ¿Y qué le dicen? Vaya a poner una denuncia. Debe haber una denuncia primero. Vaya a la policía a poner la denuncia. Son como documentos o son fundamentos para poder seguir actuando. Imagínense cómo puede ocurrir en los abortos. Y ya no se diga en eutanasia. Entonces, ahí hay una expresión, me dice, es tan anciano que lo que está haciendo es robándole el oxígeno a los recién nacidos. Entonces, ya hay que darle. O sea, ¿por qué? Si es un ser humano, él quiere morir, no quiere morir, porque vamos a tomar decisiones por otra persona, aunque esté sufriendo, ¿sí? No está permitido a los médicos decir, desconéctenlo de esa máquina, desconéctenlo del respirador. Ya se ha tenido casos en los cuales se ha tenido pacientes en coma durante muchos años y los desconectan, es decir, le quitan el respirador y siguen. Y algunos hasta han regresado y están vivos. Entonces, creo que el ser humano es tan especial, no hemos llegado todavía a descubrir muchas cosas, conocemos quizás un 1%, 10% de todo lo que somos realmente, pero falta mucho y a veces tomar actitudes como responsabilidades tan grandes como decidir quién vive o quién no, se convierte en decisiones muy importantes y trascendentales. Bien, ahora, para traer todo eso, o sea, ¿cómo se llama? Estas dos asociaciones, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Médica Mundial, han determinado que en cada país debe existir los códigos de deontología médica, es decir, cómo van a actuar los médicos en determinado lugar. No es lo mismo en Estados Unidos que aquí, porque por ejemplo allá hay autorización para practicar abortos, aquí no la tenemos, ¿sí? Entonces allá va a cambiar la situación. Allá, podríamos decirlo, es normal. O sea, por lo menos no es punible. O sea, no está penado esa situación, se puede realizar. Entonces ellos ponen que estos códigos deben de cumplir 4 o deben de llevar estos 4 apartados. Con esto vamos a finalizar. Primero, los deberes generales de los médicos. El primer complemento, ¿va? Dice, comprende cuestiones relativas a la publicidad, a la clientela, al consultorio, a declaraciones, o sea, cómo el médico, o sea, en general, cómo se va a ver cómo se va a hacer publicidad. El médico no puede prometer que va a salvar bien, ¿sí? Porque no es un Dios que a todos los va a salvar. El compromiso del médico es
poner todos sus conocimientos, experiencias y habilidades y voluntad para ayudarle a salir del problema que tiene el enfermo. ¿Sí? Entonces no puede publicar que es infalible. Igual, a mí les voy a contar un caso. Cuando yo estaba haciendo el servicio social, pues ahí había un colega, ¿verdad? Que en la calle, hasta bancas habían en la calle para pasar consulta con él, porque había descubierto, entonces tuvimos un brote de sarampión, ¿verdad? Y el montón de niños que lo llevaban, él les hacía una prueba de lo que les ponía era un medicamento que salía en una roncha como en el sarampión, y ya lo recetaba. Era excelente el doctor, ¿verdad? Una clientela estaba viendo como 20 clientes diarios, póngale a 10 pesos cada uno en esa época, colones. Se estaba echando una gran billetiza, ¿verdad? Diaria. Entonces, no es correcto. Segundo, deberes hacia los enfermos, ¿sí? Entonces, aquí acordémonos, aquí está la relación médico-paciente, la empatía que debe de existir, ajá, y qué es lo que vamos a buscar, o sea, poniéndonos como él en el sufrimiento que tiene esta víctima, perdón, este paciente, a veces me confunden con las víctimas, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a dedicar? O sea, toda nuestra ciencia, arte, como dice ahí, la devoción por respetar los secretos profesionales, ya no vamos a andar contando lo que sucede, y, ¿cómo se llama? Y aplicar todos los conocimientos para poder ayudarle a esta persona. Bueno, si yo soy un cirujano, si yo no soy cirujano, por ejemplo, y detecto que se necesita una operación, por ejemplo, un caso de apendicitis, y a mí me la llevan porque soy un niño, porque soy un pediatra y el pacientito es un niño o niña, y yo como pediatra, pues entonces yo no soy cirujano, entonces pues tengo que referir el paciente a un cirujano pediatra. ¿Sí? Tal vez yo hice el diagnóstico adecuado, preciso en el momento. Yo le digo, mire, necesita que lo operen, pero yo no la puedo operar. Debo saber hasta dónde están mis límites. Pues. O sea, hay algunos que no están así, ¿verdad? Y como médico hoy existen las especialidades y como debemos de respetar esas especialidades. Los deberes entre los médicos entre sí. Entonces, aquí abarca todas las reglas del gremio de confraternidad como gremio médico, las prácticas cuando se tienen pacientes que se comparten. Por ejemplo, hay, bueno, digamos que un paciente fue a consultar donde mí, pero no le pareció y no se sintió bien, no le pegó la medicina, me equivoqué, lo que sea, y tiene una segunda opinión. Entonces el otro médico pues debe de darle el tratamiento que él considera adecuado, ¿sí? Pero no le va a decir, ay, ¿para qué fue donde el doctor primero? Ah, no, ese doctor no sabe nada. No, ¿sí? No le importa a él, o sea, le importa a su paciente. De ahí en adelante empieza a tratarlo. Porque quieras o no, existe un contrato implícito en la relación médico-paciente. No firmamos nada, ¿verdad? Pero sí existe ese contrato. Uno que está necesitando un servicio y otro que lo ofrece. Entonces es importante poder determinar esta situación. Igual cuando se trabaja en equipo, ¿verdad? Cuáles son las funciones del que está operando, cuáles son las funciones del que está asistiendo, cuáles son las funciones de la enfermera circular, cuáles son la enfermera instrumentista, enfermera o enfermero, las funciones del anestesiólogo o anestesista, o cuando se comparten pacientes, por ejemplo, se trata de una persona que estén operando y hay que hacerle una reconstrucción de un hueso, pero también va a entrar no solo el ortopeda, sino que también va a entrar un cirujano y se trata que se ha llevado vasos sanguíneos, un cirujano vascular. Y aparte de esto, es un paciente que bueno, digamos, tuvo un accidente de tránsito, un desgarro en todo el miembro inferior. Entonces, va a entrar aparte de, y póngase que el paciente es hipertenso y que el paciente es diabético, entonces va a participar también un endocrinólogo para su dieta, un nutriólogo, qué medicamentos hay que darle. O sea, el cirujano se encarga de hacer la operación
y tiene sus límites, pero hay otros encargados de ver su enfermedad, la diabetes, ¿sí? Y el otro de reparar las venas para no amputárselo, se va a hacer todo lo posible, ¿sí? Y luego viene un cirujano estético, un cirujano plástico, para que le dé forma, reconstruya todo y queden menos cicatrices, lo que sea. Entonces, lo que quiero decir es que hay una serie de interacciones entre los médicos y se deben de manejar, pero desafortunadamente incluso existe el celo profesional, ¿sí? Igual lo mismo sucede. Hay ocasiones, pues el médico tiene derecho que se vaya de vacaciones, tiene que ir a disfrutar y entonces cierra su consulta y lo vea que es mi doctor y no está y que no, debe dejar un sustituto, ¿sí? De confianza que tenga acceso a los expedientes para que se conozca qué es lo que padece ese paciente y todo eso. Y por último, deberes con la colectividad, cuestiones deontológicas relacionadas con la medicina social, es decir, con la comunidad. O sea, el médico debe de ver cuando están subiendo los casos, por ejemplo, ya no tenemos tantos casos de sarampión, de papera, varicela. Es raro ver un caso. Si empezamos a ver 2, 3 niños en una semana y que va subiendo, algo está pasando, lo que pasó con el COVID, ¿sí? Que se empezaron a dar tratamientos como catarro común, como influenza, ¿sí? Pero era COVID. Entonces, cuando ya se descubrió esta situación, entonces vienen una serie de medidas de proteger tanto al paciente en ese caso, como proteger a la comunidad, a su familia, a los allegados, el aislamiento, ¿sí? Bueno, entonces esto se encuentra ¿cómo se llama? En todos los documentos del Colegio Médico de aquí a El Salvador, que es una asociación civil particular, no es del gobierno. Entonces tiene sus propios reglamentos. Ahí deben de tener un código de ética profesional médica. Y esto nos lleva a que cuando no se cumplen estas situaciones, nos lleva a la responsabilidad profesional del médico, ¿sí? A determinar qué es lo que ha sucedido. Eso es lo que vamos a ver en la siguiente clase, la responsabilidad profesional del médico, ¿sí? Y los factores que... Si tienen alguna pregunta, me voy a quedar aquí. En la siguiente clase me recuerdan de repetir esto último porque es la introducción para la próxima clase. ¿Tienen alguna pregunta, comentario o curiosidad? Con gusto la estamos respondiendo. Por mí no hay nada, doctor. Estamos bien. Ok, estamos bien. Feliz Bye. noche, doctor, que descanse. Gracias. Buenas noches. Ok. Buenas noches. Va, entonces, en el transcurso de la semana yo les voy a, no me acuerdo ahorita, pero ya les voy a, porque después viene otro a ocupar la computadora, otro docente, ya en mi casa les voy a subir la presentación para que la tengan, tanto la presentación de las diapositivas como grabé la charla, y por si tienen alguna consulta la vuelven a repasar, ahí está todo, ¿verdad? Está bien, Ok. doctor, muchas gracias. Ok, a la orden, se cuidan mucho, estamos pendientes. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Feliz Buenas noche. noches. Gracias. Buenas Feliz noches. noche, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches.